Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema función compuesta. Bueno, miremos a ver detenidamente de qué se trata la función compuesta. Vamos a ver una pequeña definición de lo que es la función compuesta en general. Veamos lo que tenemos. Dice así: sea f y g dos funciones reales bien definidas y continuas. Óigase bien, tienen que ser funciones continuas. Se define la expresión f compuesta de g de x como la función compuesta de f sobre g, tal que f compuesta de g de x es igual a f de g de x, y la composición de g sobre f como g compuesta de f de x es igual a g de f de x. Es de aclarar que f compuesta de g de x es diferente a g compuesta de f de x, es decir, no es conmutativa. No es lo mismo decir f compuesta de g de x que decir g compuesta de f de x. No es conmutativa la composición de funciones. Esta es la definición de función compuesta. Para aclarar esta definición vamos a desarrollar el presente ejercicio. Dice, sea f de x igual a 2x más 1 y g de x igual a x2. Me pide el ejercicio hallar f compuesta de g de x, b, g compuesta de f de x, c, f compuesta de f de x y g compuesta de y d, g compuesta de g de x. Cuatro composiciones. Vamos a pegarnos a la definición que me dice que f compuesta de g de x igual a f de g de x. Esta definición. Entonces comenzamos con el primer inciso, que es el inciso A, y tendríamos entonces que f compuesta de g de x, de acuerdo a la definición, es igual a f de g de x. Entonces nos apegamos a la definición y es igual a f de g de x. Ya tenemos claro que nos tenemos que apegar a la definición. Ahora nosotros vemos que vamos a hallar a f de g de x. Y faltó un paréntesis. Vamos a hallar f de g de x. Pero ¿qué es g de x en el ejercicio? G de x es igual a x al cuadrado. Entonces, en vez de g de x, ahora reemplazamos por la función g de x, que es x cuadrado. Esto va a ser igual entonces a f de g de x. G de x tenemos claro que es x cuadrado en este ejercicio. Bueno, con calmita. Ahora tenemos que hallar f de x. Tenemos que hallar la función f de x cuadrado. Pero ¿cuál es la función f? La función f es 2x más 1. ¿Qué ocurre cuando a f le llega algo? Ese algo que le llega a f, llamemos algo a x, ese algo que le llega a la función f es multiplicado por 2 y sumado más 1. Entonces esto va a ser igual a 2 por este algo que le está llegando a la función f, que en este caso es x cuadrado. Entonces lo multiplica por 2. Entonces tendríamos, esto lo multiplica, lo que le llega a f lo multiplica por 2 y le suma 1. Y le suma 1. Aquí tendríamos entonces 2 por x2 me da 2x2 más 1. Y de esta forma tenemos ya la primera función compuesta de f compuesta de g de x. F de g de x. Hagamos la segunda, que es la que está acá. Tendríamos, vamos a hallar ahora g compuesta de f de x. Nos apegamos a la definición que me dice que g compuesta de f de x igual a g de f de x. Esto es igual a g de f de x. De acuerdo a la definición, g compuesta de f de x igual a g de f de x.
Bueno, miramos. ¿Qué es? Tenemos G. ¿Qué es f de x? F de x igual a 2x más 1. Lo reemplazamos como 2x más 1. Y acá tenemos ahora g de 2x más 1. Pero ¿qué es la función g? Cuando a g le llega algo, ¿qué hace g? Lo eleva al cuadrado. Esto es lo que está haciendo la función g. Cuando la función g le llega algo, ese algo es elevado al cuadrado. Entonces, esto es lo que ocurre aquí. Este algo, que es 2x más 1, le llega a la función g e inmediatamente lo eleva al cuadrado. Ya estando de esta forma, aquí tenemos lo que es un binomio al cuadrado. Recordemos de que para desarrollar un binomio al cuadrado tenemos que es el cuadrado del primer término más 2 veces este primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Estamos haciéndolo detalladamente. Al resolver esto quedaría igual a 2 al cuadrado sería 4. X al cuadrado sería simplemente x2. Más, aquí tendremos un producto continuado. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Por 1, 4. 4 que 4x. Más 4x. Más 1 al cuadrado es 1. Más 1. Y de esta forma hemos llegado a el feliz término de la composición de g sobre f de x. Miren de que es diferente f compuesta de g de x a g compuesta de f de x. Entonces aquí se demuestra de que no es conmutativa la composición de funciones. Vamos a hallar ahora f compuesta de f de x. Sería el inciso C. Tendríamos f compuesta de f de x es igual entonces a f, esto igual a f de x, a f de x. Esto sería igual a f de, pero ¿qué es f de x? F de x es 2x más 1. Aquí sería 2x más 1. Ahora, ¿qué le ocurre? Aquí tenemos la función f. ¿Qué le ocurre a la función f cuando le llega algo? Lo multiplica, ese algo lo multiplica por 2 y le suma 1. Entonces, cuando a f le llega algo, ese algo es multiplicado por 2 y se le suma 1. Entonces, el algo es este que está aquí, 2x más 1. Y este algo que es multiplicado por 2 se le suma 1. Más 1. Aquí tenemos propiedad conmutativa. 2 por 2, 4. Esto es igual a 4x más 2 por 1, 2. Más 1. Más el 1 que está acá. Acá tendríamos reducción de términos semejantes. Y me quedaría entonces 4x, reducimos términos semejantes, 2 más 1, 3. Más 3. Y vean que ahí tenemos la composición de f sobre f. Y este es el resultado. Muy sencillo los ejercicios, vean que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso. Muy sencillitos. Vamos a hacer ahora la composición del cuarto inciso, que es g sobre g. Me dice el ejercicio. G compuesta de g de x es igual a g de x. ¿Y qué es g de x? Recordemos que g de x es x al cuadrado. En este ejercicio tenemos entonces g de x
al cuadrado. Reemplazamos el g de x por la función que es x cuadrado. Aquí tenemos g de x cuadrado. ¿Qué le ocurre a g cuando le llega algo? Lo eleva al cuadrado. Cuando a g le llega algo, ese algo es elevado al cuadrado. Entonces es lo que ocurre aquí. Este algo que llega es elevado al cuadrado. Sería entonces x2 va a ser elevado al cuadrado. Y de esta forma tenemos aquí potencia de potencia, pone la misma base y se multiplican los exponentes, sería x cuadro. De esta manera llegamos entonces aquí a la composición de g sobre g. Muy sencillo el ejercicio, vea que lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, teniendo en cuenta la definición, que son funciones reales bien definidas y además son continuas. Entonces, esta es la composición de estas funciones. Vea que lo hemos hecho de manera clara, detalladamente, paso a paso, sin omitir nada. No siendo más el motivo de la presente, jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chiartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dicha obra social. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chiartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.